Bienvenidos todos los que están presentes hoy, acompañándonos en esta presentación, la segunda parte del tema de los dos testigos. Hoy vamos a revelar la identidad de los dos testigos, ¿ok? De acuerdo a lo que ha sido nuestro estudio, de acuerdo a lo que hemos investigado, indagado, hoy vamos a comentar lo que es nuestra preferencia en cuanto a identificar quiénes son los dos testigos, y también con las pistas que hemos ido consiguiendo, hemos sido consecuentes con la lógica que hemos sacado de Mateo 24, de Cristo dando una profecía muy cercana a lo que viene siendo sus tiempos. También el contexto de Apocalipsis, donde todos los eventos que iban a suceder estaban prontos a suceder. Las cosas que han de suceder pronto, el tiempo que está cerca. ¿Ok? Así que sin más, vamos a orar y vamos a iniciar con el estudio de hoy. Padre que estás en el cielo, gracias por abrazar nuestros corazones, gracias por tu amor, gracias porque tenemos una familia en Cristo, gracias porque todos podemos estudiar tu palabra y descubriendo las piezas que tú dejaste para armar. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, los dos testigos del Apocalipsis. Hoy es un día histórico para muchos de ustedes, seguramente para mí también lo fue, el hecho de por fin, después de tanto estudio, tanto revisar, tanto mirar quiénes podrían ser los dos testigos, a qué se referiría, por qué es tan específico esto, hemos llegado a una conclusión. ¿Okay? Hemos armado las piezas y hoy vamos a presentar lo que ha sido nuestro estudio acerca de este tema. Antes de eso, quiero compartirles y quiero decirles que puedan ir al Estudios Bíblicos Bastián Ángel 2.0, a suscribirse a ese canal, darle a la campanita para que no se pierdan estos temas que estamos subiendo de profecía, y ver el tema anterior si usted no lo ha visto, ¿ok? Que se titula Mis dos testigos, ¿ok? Ahí damos toda la perspectiva anterior que rodea el contexto de Apocalipsis 11. Hablamos de el santuario siendo medido, hablamos de la tribulación que sucede por 42 meses, su profecía por 42 meses, ponemos el contexto histórico y bíblico que rodea lo que significa medir el santuario, lo que significa el juicio sobre el santuario, que es entregado a los gentiles, el patio en específico, y que los gentiles hollarán la ciudad y también hollarán el templo. ¿Okay? Todas esas perspectivas las presentamos, también damos todo una serie de pistas de en qué grupo podíamos encontrar a los dos testigos y por qué los dos testigos hacen alusión al Antiguo Testamento como quien profetiza o quien dan testimonio a fin de que alguien deba morir. O sea, no puede venir destrucción según la ley de Moisés si no es por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Okay? Jesús le dijo, en vuestra ley está escrito esto. Así que cumpliendo a esta ley, porque ellos con esa vara miden, con esa vara son medidos, son juzgados, es por el testimonio de 2 testigos, consta esta condenación sobre Jerusalén. Pero no llegamos a identificar quiénes eran. Acabamos la presentación dejando la pregunta, viendo que los dos testigos debían haber muerto en Jerusalén. Identificamos a Jerusalén como Babilonia, Egipto y Sodoma, en sentido espiritual. ¿Bien? Ahora, también quiero recordar a los que no lo saben todavía, hemos publicado ya nuestro libro, está disponible en Amazon. Varias personas ya me han mandado la fotito, me han mandado sus comentarios y está haciendo y aliviando los corazones de muchas personas. Entonces, si usted quiere compartirle a alguien el perdón de Cristo, bien argumentado, pero también tocando el corazón, llegando a la parte humana de las personas, viendo los problemas directamente de conciencia que hay, de culpa, que de alguna forma hemos tratado de plasmar en el libro, a Jesucristo sanando todo esto. ¿Okay?
Así que eso está ahí. Reitero, quienes quieran pueden suscribirse a este canal para recibir las notificaciones de los temas. Y por último, pronto estará disponible nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús. Es un curso interactivo para que puedan allí dialogar con quienes vayan a hacerlo, donde las preguntas son de reflexión. ¿Cómo lo lees tú? Bien, así que pronto estará disponible y ya le daremos el anuncio. Comenzamos. Hebreos 9:26 nos habla del punto culminante de los siglos, o el punto culmine de los siglos. Fíjense cómo dice esta versión. De otra manera, Cristo le hubiese sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Ok, quiero marcar una serie de cosas importantes. En primer lugar, vamos a poner a Cristo enfrente. O sea, el protagonista de este versículo es Cristo. Quiero que ustedes noten algo importante. No fue necesario que miles de veces se siguieran haciendo sacrificios una y otra vez, ni que se sigan haciendo ahora, pidiéndole a Cristo perdón una y otra vez cuando Él ya ha perdonado a todo el mundo, una vez para siempre. Pero que si hubiera sido necesario que Cristo muriera muchas veces desde la fundación del mundo y sufriera por nosotros, el texto está mostrando que Él sí lo hubiera hecho. Que si lo hubiera sido necesario, Él lo hubiera hecho. Pero no fue necesario. Y con una sola ofrenda, con una sola vez, pudo hacer perfecto en su conciencia a los santificados. Ahora, otro punto a notar es que cuando habla del punto culminante o de la consumación de los siglos, habla del final de los siglos. Habla de cuando ya todo se está cumpliendo, cuando todo está acabando. Entonces, si Pablo identifica la cruz como el punto culmine de los siglos, cuando esto ya está terminando, porque hay 2000 años más de historia, ¿sí? O más. Y la respuesta es sencilla si entendemos el contexto en el que se estaba hablando. Al igual como toda esta serie, hemos visto que el punto culminante de los siglos viene a ser la destrucción de Jerusalén, el fin de Aionion, de la era judía, de esta generación, la consumación de las profecías de Daniel, de Jeremías, de Isaías, que apuntaban al Mesías. En el punto culminante de todo esto se manifestó Cristo. ¿Ok? Muy bien. Hemos estudiado los dos testigos y una de las cosas que hemos revisado acerca de los dos testigos es que hay una conexión muy directa en cuanto a los candeleros que reciben el aceite, eh, a los dos olivos, ¿sí? Con la profecía de Zacarías 4. Es muy evidente. O sea, usted va a Apocalipsis 11, que de hecho Apocalipsis está lleno, pero lleno de expresiones, modismos, frases, alusiones a todo el resto de los escritos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento. El lenguaje apocalíptico de los profetas es el lenguaje apocalíptico de Jesús y de Juan. Entonces, ahora, para ilustrar la misión de los dos testigos, Apocalipsis nos dirige a Zacarías 4, donde estaban los dos olivos, y dice lo siguiente, que vuelve el ángel que habla conmigo y me despertó como un hombre que despierta de su sueño. Y me preguntó, ¿qué ves? Y respondí, veo un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba, con sus 7 lámparas y 7 tubos para las 7 lámparas en las que están encima de él. Y junto al candelabro hay 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, no, señor mío. Ahora, fíjense en la respuesta. Entonces siguió diciéndome, esta
es palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice, o sea, si usted quiere saber literalmente a qué se refería la visión de Zacarías, a Zacarías 4, en su contexto histórico, pues lo dice el mismo texto, o sea, no hay mucho misterio allí. Es lo que quiere hablar el Señor a Zorobabel. Y los dos testigos, los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, en ese contexto de Zacarías, era Zorobabel y, como vemos más tarde, el sumo sacerdote Josué, que está vestido con ropas sucias, Satanás acusándolo y el Señor limpiándolo, quitándole esas vestiduras sucias. Entonces, esta es palabra de Jehová para Zorobabel y dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Muy bien. O sea, ¿qué nos dice el contexto histórico de quién era Zorobabel? Bueno, Zorobabel está mencionado en el libro de Esdras como quien es comisionado para comenzar y traer a los exiliados de Babilonia y comenzar la reconstrucción y la fundación junto con Josué del segundo templo. Zorobabel es el encargado de reconstruir el segundo templo, traer a los exiliados de Babilonia, y Josué es comandado eh, para servir, para ministrar en el segundo templo. ¿Okay? Así que tenemos el santuario en este sentido. Está levantándose un nuevo tabernáculo y Israel está saliendo de Babilonia y eso es parte de la misión de estos dos testigos. ¿Ok? Como ustedes habrán visto en el tema anterior, hemos presentado cómo Babilonia es Jerusalén, Egipto es Jerusalén, y el éxodo actual de esa época es el pueblo de que cree en Jesucristo, que han aceptado a Cristo el Mesías, saliendo de lo que es ahora Babilonia. Y demostramos con la Biblia que Jerusalén era la Babilonia de Apocalipsis. Todo el sistema del templo que había allí. De hecho, el sistema de templo que se levantó aquí no era con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Qué? El levantar el templo. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Así acontecerá que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los menospreciaron el día de las pequeñeces, los que menospreciaron ese día, se alegrarán al ver la plomada en la mano de Zorobabel, la medida. ¿Recuerdan la medida que hay en Apocalipsis 11? Estos 7 son los ojos de Jehová, que recorren toda la tierra. Y hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por los tubos de oro vierten aceite dorado? Y él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Y yo dije, no, mi señor. Y él respondió, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Okay? Así que la conexión es clara. La conexión es muy clara. Zorobabel y Josué, en el tiempo de Zacarías, son los dos testigos y su misión es traer a la gente de Babilonia para construir el nuevo templo. Ahora, extrapolemos esto al contexto de Apocalipsis. Hay dos testigos que su misión es traer a las personas de Jerusalén que están en toda esa ritualidad vacía, en esos que apedrean a los profetas, a una generación homicida, y traerlo a la luz de Jesucristo, del reino de paz. Traerlo porque se está fundando la Jerusalén celestial, el templo celestial, que es el cuerpo de creyentes, ¿sí?
Entonces se está edificando sobre el cimiento de Cristo primeramente, la piedra angular, y de los apóstoles. El templo, los dos testigos de Apocalipsis están encargados de eso, traer de ese exilio babilónico, porque el Señor dijo que durante 40 años le llevaron ofrendas al tabernáculo de Moloc, pues yo transportaré más allá de Babilonia, los entregaré a eso. Jerusalén pasa a ser la Babilonia, pasa a ser una con ese sistema pagano, homicida, de un gobierno autoritario, que quien no cree ni acepta sus leyes son muertos. De ese sistema los invita a salir los dos testigos para construir un templo verdadero. ¿Sí? Bien. Habiendo hecho ese paralelo, tenemos algo más de contexto, algunas pistas más. Fuego de sus bocas, ¿ok? Muchos han dicho que esto de alguna forma es literal, pero así como es Apocalipsis, el fuego en Apocalipsis, de hecho, no es literal ni aquí, ni en muchos otros sentidos, ¿ok? No son dragones que tiran fuego para consumir a las personas. La explicación bíblica la tenemos aquí. No es explicación de lo que supuestamente pensamos que puede ser o lo que supuestamente nosotros interpretamos que es el fuego. No, así como literalmente no cierran, no hieren con plaga, así como literalmente ellos no miden el templo de Jerusalén si no se trata del grupo de creyentes, como no es literalmente el patio echado a los gentiles, sino todo el conglomerado de ritualidades entregado a los gentiles, eso incluye la ciudad y el templo. Tampoco es literal el fuego. Por tanto, así dice Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, atención, porque está hablando de los romanos, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablare. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas, tus higueras, y a espada convertirá en tus ciudades fortificadas en que confías. Dígame, ¿esto pasó o no pasó? Esto fue lo que pasó en la destrucción de Jerusalén. Vinieron los romanos y destruyeron todo. Los dos testigos decían lo que estaba por acontecer para que salieran de ese sistema. Eran los mensajeros que estaban reuniendo de todos los puntos del territorio a las personas para que salieran de ese sistema babilónico y que no tuvieran participación en sus plagas. Entonces eso era como fuego, porque todos pensaban que estaban haciendo las cosas bien, rebelándose contra Roma, utilizando la religión celota para ir con espadas a hacer revueltas a los romanos. La cruzada creían que estaban haciendo guerra santa y que eso estaba bien. Los dos testigos estaban diciendo eso no es parte de lo que es Dios. Y eso es como fuego que los consumía. Y de hecho, el cumplimiento de sus palabras fue la sentencia del pueblo que rechazó esas palabras. Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Vamos a ver que el mensaje de los dos testigos era un mensaje de que el pueblo de Israel pudiese amar a su prójimo, los gentiles romanos. Ese mensaje es el rechazado. Ninguno de los apóstoles violentó jamás a sus perseguidores. De hecho, hicieron esto, los sanaron, predicaban a ellos, se quedaban en Jerusalén aun cuando eran golpeados, azotados por ellos. El fuego que salía de sus bocas era el mensaje de amor que a la vez les traía juicio, por decirlo así, a los que
a los que escuchaban esto, porque al seguir en su violencia, sabían y ellos decían que vendría esta destrucción. Será, de los dos testigos era el mensaje de los profetas. Por tanto, como consume el rastrojo la lengua de fuego y la hierba se seca y cae a la llama, dice que el pueblo vendrá a ser como polvo, que serán heridos, que los montes temblarán, que sus cadáveres yacen como desechos en medio de las calles. ¿Okay? Entonces, que el Señor no agotará su ira allí, sino que seguirán siendo entregados, que vendrán naciones lejanas, de los confines de la tierra, con rapidez. Daniel dice que vendrá como un diluvio. En ella nadie está cansado, nadie se tambalea, ninguno dormita ni duerme. De hecho, a los soldados romanos, esta es la descripción de ellos. A ninguno se le ha desatado el cinturón de la cintura, ni se le ha roto la correa de sus sandalias. Sus flechas están afilados y sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos son como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellinos. Su rugido como rugido de leona. ¿Okay? Y dice que aquel día será de tinieblas, aún la luz es oscurecida por sus nubes. Isaías 5, 24 al 29. Cuando ustedes van a Apocalipsis, ven la descripción de jinetes de 200 millones. Yo escuché su número. Y así que como vi la visión de los caballos y los que montaban, los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto, de azufre, las cabezas de caballo eran como cabezas de leones y sus bocas salía fuego, humo y azufre. Hoy no vamos a estudiar las copas, ni las plagas, ni las trompetas. Pero cuando ustedes ven esta descripción, van a terminar cuadrando las cosas con el ejército romano de esa época. Bien, este fue el otro fuego. Este fue el cumplimiento de las cosas que venían sobre Jerusalén. Descifrando el código de los dos testigos, sin más, habiendo mostrado el contexto en el que están viviendo estos dos testigos, vamos a ver quiénes son. ¿Les parece? Tenemos una pista. Bueno, tenemos varias pistas. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Apocalipsis 11, versículo 6. Ahora, esto se cumple con el profeta Elías, o sea, es una alusión sin mencionarlo a Elías y a Moisés que hería la tierra con las plagas. Entonces, ¿dónde encontramos estas características dentro del grupo de los apóstoles? O de los discípulos, porque también fueron enviados de dos en dos los 70, así como los apóstoles. Las pistas son estas. Tenemos a Elías y a Moisés de alguna forma representados. Santiago 5, del 15 al 18, la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y ahora, la gente va a Apocalipsis y dice, los dos testigos proclamarán juicio, ellos serán los que darán plagas y destruirán la tierra. No, todo tiene su sombra y su realidad. En este caso, la sombra era Elías haciendo que del cielo no llueva por 3 años y medio. La realidad es la misma capacidad de oración, pero la señal no es que no llueva, sino que los enfermos son sanados y perdonados. Hay una gran diferencia. En el antiguo pacto mueren 3.000 por la adoración del becerro. En el nuevo pacto, por la adoración a Cristo, son bautizados 3.000 personas. No bajo la ley, sino bajo el perdón y el amor de Cristo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahora, fíjense qué dato tan importante tenemos. En el Nuevo Testamento tenemos a alguien que menciona a Elías. Menciona que fueron específicamente 3 años y 6 meses. ¿Saben a qué equivale esto?
42 meses, que son los días de la profecía de los dos testigos. Tiene poder para cerrar el cielo, como lo hizo Elías, que fue por 3 años y medio, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y en los días de su profecía fueron 3 años y medio, 42 meses. ¿Dónde está la pista? Entonces dicen, bueno, está bien, Bastián, sí, se entiende, pero ¿quién es? ¿Cómo podemos saber quiénes son los dos testigos? Tal vez la pista está en quién lo está diciendo. Santiago 5, como hecho real e histórico. Sabemos que en los últimos días de Jerusalén vivió en aquella ciudad un maestro cristiano eminente por su santidad, un fiel testigo de Cristo, dotado con los dones de profecía y de milagro, de sanidad, de perdón, que profetizaba vestido de cilicio y que selló su testimonio con su sangre. O sea, Santiago fue asesinado en las calles de Jerusalén en los días finales de la comunidad judía. Este era Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Era apodado el Justo. ¿Quién más digno de estos títulos que el hermano de nuestro Señor Jesucristo? Santiago, el hermano de Jesús, profetizaba vestido de cilicio en Jerusalén. Su mensaje era acerca de los ricos de Jerusalén, acerca del abuso que había de ellos, de la violencia, de la sabiduría terrenal, diabólica, diferente a la sabiduría que viene de lo alto, la pacífica, la amable, la misericordiosa, la condescendiente. Predicaba todo esto el Santiago, y que era el testigo de Cristo. Y fue muerto en las calles de Jerusalén. Santiago, hermano del Señor, note lo que dice el doctor Schaff. Había necesidad del ministerio de Santiago. Si alguno podía ganarse al pueblo del antiguo pacto, era él. Complació a Dios por poner un ejemplo tal de piedad del Antiguo Testamento en su forma más pura entre los judíos para hacer la conversión al Evangelio. Aún a la hora 11, tan fácil para ellos como fuese posible. Pero cuando no quisieron escuchar la voz de este último mensajero de paz, se cumplió la misión de Santiago. No habría de sobrevivir la destrucción de la santa ciudad y del templo. Se cumplió su obra y vino la destrucción. Según Egésipo, fue martirizado el año antes del suceso, es decir, en el año 69 después de Cristo, en Jerusalén. Santiago, a diferencia de muchos apóstoles, él murió en Jerusalén. Su mensaje fue directo al pueblo del antiguo pacto, a los guardadores de la ley, buscando traerlos, en sus propias palabras, traerlos al mensaje del Evangelio, utilizando a Moisés, citando a Elías, citando a los profetas. Él fue uno de los mayores representantes de la ley y de los profetas. Incluso era tan influyente Santiago que cuando él fue muerto en Jerusalén, causó el retiro, que quitaran al actual sumo sacerdote. Pueden verlo en la historia, pueden verlo en los libros de historia. Era tanta la influencia sobre los judíos de Santiago que causó todo esto. Incluso cuando Pablo va a Jerusalén, Santiago le dice que deben algunos ser circuncidados. ¿Para qué? Para ganar a los judíos más legalistas que había. Santiago era llamado el justo porque con su conducta los judíos lo admiraban y a la vez él creía en el Evangelio de gracia de Jesucristo. Por eso es que Martín Lutero incluso quiso decir que el libro de Santiago no debía ser canónico. ¿Por qué? Porque Santiago aparentemente es el apóstol de las obras.
que la fe no puede no tener obras, etcétera. Pero no es eso lo que dice Santiago. Santiago habla de una fe que obra, que es muy diferente. Pero aparte de ese tema, Santiago parece enfatizar en esto y es debido a que, ¿a quiénes escribía él? Santiago, siervo del Señor Jesucristo, Santiago 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludo. O sea, su mensaje era para los judíos, para el pueblo de Israel, para Jerusalén. Santiago 5, del 1 al 3, ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro, vuestra plata se han oxidado, y su herrumbre será un testigo contra vosotros, y consumirá vuestra carne como fuego en los últimos días que habéis acumulado tesoros. Él está hablando de esos últimos días antes de la destrucción de Jerusalén. Esas son las palabras que usa Jesús, que no se hagan tesoros ahí en la tierra. ¿Por qué? Porque esos tesoros prontamente iban a ser quemados. Todo lo que era ganancia iba a ser probada y iba a ser quemada en el fuego. Santiago habla a los ricos del tiempo de que el tiempo se estaba acabando y que sus riquezas serían comidas de polilla. Santiago 5, 7 al 8. Por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. O sea, yo pregunto, ¿quién tiene una paciencia de 2000 años? Porque Santiago está escribiendo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Sí, una paciencia de 2000 años. Y diga, no, es que está hablando para todas las generaciones posteriores. Bueno, miremos si eso es lo que está haciendo. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Porque la venida del Señor está 2000 años más tarde? ¿O qué? La venida del Señor está cerca. Santiago tenía un mensaje urgente para los de Israel de su época. Era su mensaje vestido de silicio, porque la centralidad de Santiago era decirle a los de Israel, salgan de ese sistema babilónico para que no perezcan en sus plagas. Sean pacientes porque la venida del Señor ya está próxima. Y esto lo hablamos en el primer tema, la venida del Señor, la parusía del Señor, la cercanía. Santiago 2, 10 al 13. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometerás adulterio también dijo no matarás. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. O sea, ¿a quién más que a los judíos era tan familiar esta idea? O sea, Santiago es extraordinario porque está tomando sus estrictas normas de ley y le dice que no sacan nada con guardar algunas cosas porque si ofenden en un punto, ya se han hecho transgresores de todo. Ustedes que se creen los perfectos en la ley. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Bueno, la ley de la libertad es Dios entregándote a tú medir a otros como quieras medirlos, pero tú serás medido con esa medida. Entonces, si tú los mides con misericordia, esa es la libertad que el Señor te da y serás medido con misericordia. Si los mides de forma estricta, serás medido de forma estricta. Entonces, lo que estudiábamos el tema anterior, el juicio será sin misericordia para los de la ley, porque no han mostrado misericordia, apedreaban al transgresor cuando ellos mismos pecaban, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Pablo dice que todo Israel será salvo, a pesar de que Israel fue juzgado según su propia ley. Y para ser condenados se necesitaba el testimonio de 2 testigos. Uno de ellos, Santiago. Santiago, Moisés y Elías. Santiago, el epíteto justo, junto a su nombre se refiere a su estricta observancia a la ley judía. En la última visita de Pablo a Jerusalén, Santiago lo convenció de realizar la limpieza ritual en el templo de Jerusalén para probar su fe y negar los rumores de enseñar la rebelión contra la Torá.
también es conocido como Santiago de Jerusalén. ¿Ok? Eso nos da a entender que qué mayor representante de Moisés y Elías que Santiago, que denunciaba de alguna forma la corrupción del pueblo, la rebelión contra la Torá, y que él fue quien se quedó en Jerusalén hasta su muerte. Fue testigo a los de Jerusalén. Pero la pregunta es, ok, tenemos, digámoslo así, un testigo, falta el otro. Porque cuando os dimos a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Segunda de Pedro 1:16. ¿Quién creen ustedes que es el otro testigo que estuvo con Santiago, que predicaron juntos y que ambos perecieron en Jerusalén? El gran apóstol Pedro. Y no dudo en decir que fue el gran apóstol Pedro, porque al igual que Santiago, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribió a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Su mensaje no era a los gentiles, era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos, mi hijo. ¿Saben que Pedro sabía que Jerusalén era Babilonia? Ustedes pueden hacer sus investigaciones luego, pero Babilonia, Babilonia en particular, no tenía ni una gran prominencia en aquella época, y aparte, no había una iglesia propiamente tal en esa época en Babilonia. ¿Saben a qué se está refiriendo Pedro cuando dice la iglesia que está en Babilonia? La iglesia que está en Jerusalén. ¿Sabe dónde está Marcos? ¿Dónde vive Marcos? Porque también habla de, le saludo a mi hijo Marcos. Marcos vive en Jerusalén. Hechos 2:12, del 11 al 12, nos dice que ahí tenía su madre y que ahí estaba Pedro. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé que en verdad el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, también llamado Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Juan Marcos estaba en la iglesia de Jerusalén y Pedro le llama a la iglesia que está en Babilonia. Pedro estaba denunciando a Jerusalén, como Babilonia estaba invitando a salir, no necesariamente solamente del lugar geográfico, salir de todo ese sistema, porque los romanos aprovecharon que venían los judíos de todas partes a adorar al templo para hacer su ataque. Por lo que la mayor gravedad no era que estuvieran geográficamente en Jerusalén, era que al seguir todas sus ritualidades iban a perecer juntamente con sus ritualidades. Podemos mostrar 14 razones de que Pedro, y más, quise poner más para no llenar tanto las diapositivas, pero de que Pedro es uno de los dos testigos, junto con Santiago. Encontramos a Pedro como la persona más prominente en la fundación original de la iglesia de Jerusalén el día de Pentecostés. Citado ante el Sanedrín como representante de los cristianos en Jerusalén. Hechos 4:8, 5 y 5:29. 3. Cuando la iglesia de Jerusalén fue dispersada después de la muerte de Esteban, Pedro, junto con otros apóstoles, continuaron en Jerusalén. Hechos 8:1. Pedro fue delegado junto con Juan para visitar a los samaritanos convertidos por la predicación de Felipe. Después de cumplir su misión, regresaron ¿a dónde? A Jerusalén, Hechos 8:25. Cuando fue ya, esto vamos en orden cronológico para que vean que hasta el final de su vida, Pedro permaneció predicando y siendo un fiel testigo a Jerusalén.
Cuando fue llamado por revelación divina a Cesarea para predicar el evangelio a Cornelio, encontramos que regresó a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, Hechos 11:2. Fue en Jerusalén donde Pedro fue aprehendido, encarcelado por Herodes Agripa I, después del martirio de Santiago, el hermano de Juan. ¿Okay? Hechos 12:3. Este fue el primer apóstol que murió, el hermano de Juan. No el hermano de Jesús, el de Juan. Seguimos. 7. Sobre la conversión de Pablo se nos dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Ok? Lo cual implica que había apóstoles que residiendo en esa ciudad. Pero atención, porque 3 años después de su conversión, Pablo sube a Jerusalén, ¿con qué propósito? ¿Para ver a quién? Ver a Pedro, Gálatas 1, 18 y 19. Y añade, permanecí con él 15 días, dando a entender que la residencia declarada de Pedro era Jerusalén. En esta ocasión, Pablo vio solo a otro apóstol, o sea, a Santiago. Léalo, porque es Gálatas 1, 18 y 19. Cuando él sube a Jerusalén, ve solo a 2 apóstoles. Y él lo dice, solo vi a otro apóstol con él. A esa altura del partido solo estaba Pedro. ¿Y qué más? Santiago, el hermano del Señor. A esta altura del partido, los únicos que quedan predicando en Jerusalén como testigos de Cristo y influyentes sobre el pueblo es Pedro y Santiago. Gálatas 2, 1 y 9. 14 años después, Pablo visita nuevamente y ¿a quién encuentra allí? A Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Gálatas 2 del 1 al 9. Cuando Pablo y Bernabé fueron delegados por la iglesia de Antioquía para ir a Jerusalén a consultar a los apóstoles y ancianos con respecto a la imposición del ritual de los judíos a los conversos gentiles, ¿a qué apóstoles encontraron en Jerusalén en esa ocasión? Hechos 15 ya. Encontraron a Pedro y a Santiago. Hechos 15, 2, 7 y 13. O sea, ¿quiénes eran los residentes permanentes en Jerusalén? Los únicos 2 apóstoles que se quedaron en Jerusalén, predicando siempre, viviendo allí y siempre dando testimonio de Cristo, fueron Pedro y Santiago. Encontramos a Pedro y a Santiago desempeñando un papel principal en la discusión de la cuestión referida a ellos por la iglesia de Antioquía, no habiéndose nombrado a ninguno de los otros apóstoles como presentes. Hechos 15, 6 al 22, usted solo va a encontrar en este asunto, en Jerusalén, a Pedro y a Santiago como a quienes le van a consultar sobre el asunto de la imposición del ritual de los judíos a los gentiles. No encuentra otro apóstol. Años después, siguen allí. Santiago y Pedro tenían una relación oficial y reconocida con la iglesia de Jerusalén. Es presumible por los términos de la carta dirigida a las iglesias gentiles en Antioquía. El documento se le titula Los decretos de los apóstoles y ancianos que están en Jerusalén. Ahora, la palabra griega, ton en Jerusalén, indica una residencia fija allí, permanente. No solo que están, puede traducirse que están, pero es que viven allí. Y esto es, los que lo envían son Santiago y Pedro. Hechos 15:33. Judas y Silas, habiendo entregado la epístola a la iglesia de Antioquía, regresaron a Jerusalén a los apóstoles, que ya sabemos quiénes son. Y Hechos 12:17, deducimos que Pedro estaba asociado con Santiago en la iglesia de Jerusalén por el hecho de que Pedro, cuando fue sacado de prisión milagrosamente, envió un mensaje especial a Santiago y a los hermanos: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Jacobo es Santiago. Muy bien. Así que estos 2 testigos también perecen a causa de un sistema unido. Uno perece por la parte
unida a los romanos también, pero por la parte de barro, y el otro perece por la parte de hierro. La bestia que sube del abismo, Nerón, que había, por decirlo así, que todo ese sistema es el espíritu que envuelve a Nerón, la persecución contra los cristianos es de alguna forma en cierto momento revivida, y Pedro es muerto. Santiago es muerto. ¿Saben lo que tienen en particular? No solo que Pedro murió crucificado cabeza abajo, como el Señor Jesucristo, sino que murieron ambos en Jerusalén. Tomás se fue a la India, Pablo se fue a los gentiles. Los únicos que quedaron fueron Pedro y Santiago. Uno murió en el año 68 y el otro murió en el año 69. Un año después, Jerusalén es destruida y sus palabras se cumplen. Acaban su testimonio. Cuando ellos mueren, cuando Santiago deja de atormentar a los ricos, atormentar a los guardadores de la ley, decirles todas sus verdades, y Pedro deja de influenciar con sus milagros a la multitud, con sus señales, sus prodigios, sus sanidades, entonces, noten lo que sucede. Apocalipsis 11, 7 al 13. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Esto es Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ellos no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Un dato muy importante, recuerden lo que dijimos al principio. Apocalipsis es un rompecabezas de todos los escritos. De todo el Antiguo Testamento tenemos cosas en Apocalipsis. Abarca todos los libros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Otra traducción es de Egipto o del territorio. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies. Y cayó un gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número 7.000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Okay. La parte que está marcada en rojo. Se enviaban regalos. ¿Celebrando qué? Su mensaje era paz. O si siguen en camino de violencia, no tendrán paz. Tendrán violencia, tendrán destrucción, vendrán juicios sin misericordia, vendrán calamidades y vendrá todo lo que venía el día del Señor sobre Jerusalén. Ellos atormentados de esta forma, digamos, basanizos, probados, basanismos, estaban siendo probados. Pero cuando mueren, cuando Nerón mata a uno, cuando los israelitas matan a otro, entonces celebran enviándose regalos. ¿De dónde viene esto? El 14 de Adar viene del libro de Esther, porque en esos días los judíos se liberaron de sus enemigos. ¿Recuerdan? Esther ayunó 3 días, todo el pueblo, y el decreto que había sido dado por Amán es cancelado y son liberados. Y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, de duelo en día festivo. Y los harían días de banquete, de regocijo, para que se enviaran porciones de comida los unos a otros y hicieran donativos a los pobres. Y esto iba a ser al día 14 del mes de Adar. Hoy en día se conoce como la fiesta de Purim. Entonces, ¿qué significa esto? De alguna forma la sentencia es revocada para Jerusalén, porque para ellos ya estos murieron,
estamos aliviados, nos enviamos regalos unos a otros. Es una forma de decir que los israelitas celebraban, ya decían, bueno, ahora estaremos en paz, estos ya murieron, ya no nos dicen lo que viene, no les creemos nada, pues se acabó, estamos en paz, no vendrá nada sobre nosotros, y empieza la celebración. Según de Tesalonicenses 5, 2 al 3, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Ok? El día del Señor vendrá. Y eso de que el día del Señor vendrá ya lo hemos estudiado. Así como ladrón en la noche. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, o sea, como en ese tiempo, ahora están diciendo, bueno, es día del mes de Adar, estamos celebrando que somos liberados, que no hay problema, que nada va a pasar, paz y seguridad. Entonces la destrucción vendrá sobre ellos, vendrá, la misma expresión para el día del Señor vendrá, vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de la mujer de parto que está encinta y no escaparán. Ok. Yo quiero dejar frente a toda esta perspectiva que se vio muy color de hormiga para los judíos, mostrar que la destrucción vino de la violencia también del enemigo. Y que si todos estos dolores se sufrieron, fueron para que naciera una iglesia nueva. Cuando todo esto fue destruido, todos esos dolores de parto causaron el nacimiento de una nueva iglesia. Cristianos que en su corazón podían adorar a Dios en espíritu y en verdad, no teniendo que ir a Jerusalén. Cuando la mujer está de parto, pues va a tener un hijo, ¿no? Eso es lo que sucedió. Entonces, la pregunta es, si Santiago y Pedro son los dos testigos, como dice Apocalipsis 11, que después de 3 días y medio son levantados y suben en una nube, la pregunta es, ¿Santiago y Pedro resucitaron? Los invito a todos a descubrirlo en el tema siguiente que se titula Los 144.000 hijos de María Magdalena. ¿Okay? Los espero a todos en ese tema. No olvides suscribirse al canal para que reciba la notificación y pueda ver esta presentación también. Una gran incógnita. ¿Quiénes son los 144.000? Los espero en ese tema. Gracias por haber estado presente. Vamos a orar y vamos a cerrar el tema de hoy. Gracias, Padre, por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Te pido que cada persona pueda corroborar esto en sus casas con los textos que hemos dado, que ellos lo revisen. Como buenos bereanos, corroboren si estas cosas eran así. Gracias, Padre, porque empiezas a resolver rompecabezas para nosotros y también trae más paz. Muchas de las interpretaciones que se aplicaban para hoy, de condenación, tenían su contexto. Y gracias porque hay esperanza para el futuro. En nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta, comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.